Enorme poder estar de nueva cuenta reunido con ustedes después de unas, no sé si merecidas, pero sí necesarias vacaciones que ya hacían falta. La verdad me siento muy contento de poder estar otra vez aquí en estas tardes de martes para venir a estudiar la Biblia, para venir a nutrirnos de la palabra de Dios, para conocer la voluntad de Dios, qué es lo que Él quiere para nosotros, cómo debemos de agradarle. Obviamente todo eso lo hemos estado conociendo a través de un escrutinio detallado de las Escrituras. Como recordarás, acabamos de terminar de estudiar el libro de Efesios. Fue un estudio pues un poco largo, pero que sin duda fue muy edificante para todos nosotros. Y bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con esta serie de clases que se llama Desde la Prisión. El objetivo de estos cursos es poder conocer cuál era la mente de Pablo, cuál era su sentimiento, su pensar durante esos tiempos, durante esos años en los cuales él estuvo prisionero. Acabamos de terminar Efesios, que en realidad no era una carta dirigida a la iglesia de Efesios propiamente, sino que más bien era una circular general destinada para todas las iglesias de Asia Menor. Aprendimos mucho acerca de Efesios. Vimos que estudiar el libro de Efesios es prácticamente abrir una pequeña ventana y asomarse a cómo es el mundo celestial. Pablo hablaba de muchas cosas acerca de cómo de planes eternos, acerca de cómo es el plan eterno de la iglesia, cómo encaja la iglesia en el plan eterno para un día unir a todo el universo. Fue sin duda una epístola que nos reveló muchas cosas. Y bueno, pues el día de hoy vamos a comenzar el estudio de otra carta. Es una carta muy distinta en estilo, es una carta muy distinta en propósito de la carta a los Efesios. La carta a los Filipenses es una de las cartas, yo creo que más amadas por los cristianos. Hay muchos cristianos que su escritura favorita la pueden encontrar en la carta de Filipenses. Es una carta que cuando tú la lees refleja básicamente dos sentimientos. Un enorme gozo. Pablo exhorta a lo largo de toda la carta a los filipenses a estar alegres, tener gozo, disfrutar del gozo de conocer a Dios. Y otra, puedes sentir el amor de Pablo fluir en sus palabras. Cada vez que tú lees Filipenses, tú puedes escuchar a Pablo con un amor y con una pasión por sus hermanos filipenses que no se repite en ninguna otra carta. Yo creo que la carta a los Filipenses es una de las cartas más en donde Pablo abre más su corazón como en ninguna otra. Antes de comenzar nuestro estudio de la carta a los Filipenses, que el día de hoy lo vamos a iniciar, a mí me gustaría platicarte un poquito algunas de las cosas relacionadas a la carta o cómo fue que surgió esa carta, por qué Pablo escribió esa carta. Primero, me gustaría platicarte un poquito de la ciudad donde estaba la iglesia de los Filipenses, que es la ciudad de Filipos. La ciudad de Filipos fue fundada por un hombre que se llamaba Filipo de Macedonia. Filipo de Macedonia fue un rey del reino de Macedonia que llegó a ser padre de Alejandro Magno. Sabemos que Alejandro Magno fue uno de los grandes conquistadores militares, fue uno de los más grandes genios militares de la antigüedad. Llegó a expandir el imperio griego, la cultura griega, hasta lugares insospechados que jamás ningún otro griego pensó que iba a llegar el imperio griego. Bueno, pues el padre de Alejandro Magno fue quien fundó la ciudad de Filipos, por eso se llama Filipos, por Filipo de Macedonia. En ese entonces, alrededor de la ciudad de Filipos existían minas de oro y plata. La gente iba a las minas, extraía oro y extraía plata, que para la época de Pablo esas minas ya estaban agotadas, ya no había nada de interés ahí. Mas sin embargo, eso le permitió a Filipos en un momento dado destacar como una ciudad comercial. Era una de las ciudades más importantes comercialmente hablando, una por las minas de oro y plata que había a su alrededor, pero sobre todo y principalmente porque por la ciudad de Filipos circulaba una de las vías comerciales más importantes que había en la antigüedad. Había una ruta comercial que circulaba desde Asia hasta Europa. Entonces todo el comercio que venía de Asia
a Europa y que se hacía vía terrestre, tenía que cruzar por la ciudad de Filipos. Había una carretera muy importante que cruzaba por Filipos, y estratégicamente era una carretera de mucha importancia. Muchas grandes batallas tuvieron lugar ahí en Filipos, porque no había por otro lugar. Si estabas en Asia y querías ir a Europa, no había por otro lugar por donde pasar, a menos que estuvieras dispuesto a brincar unas cordilleras enormes de montañas. El único lugar era irte por ahí por Filipos. Entonces era prácticamente un resumidero, la ciudad de Filipos. Y quien tuviera el control de esa ciudad tenía el control de todo el comercio que existía entre Asia y Europa. Entonces era una ciudad muy, muy importante y muy estratégica económicamente y comercialmente hablando. En la época del Imperio Romano, la ciudad se convirtió en una colonia romana. ¿Qué es una colonia romana? El Imperio Romano tenía un ejército muy grande. Muchísimos soldados, tenía una cantidad enorme de soldados. Esos soldados, cuando se jubilaban o cuando ya llegaban a una edad en donde ya eran veteranos, lo que hacía el imperio era que los juntaba y los mandaba con todas sus familias a los lugares más estratégicos del imperio. En este caso, la ciudad de Filipos, como formaba parte de una ruta comercial muy importante, el Imperio Romano vio en esa ciudad una oportunidad para establecer ahí un punto de control. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Juntó a varios soldados veteranos, a varios soldados que ya tenían mucho tiempo en el ejército, y los mandó con todas sus familias a establecerse en esa ciudad. Entonces, cuando tú llegabas a esa ciudad, encontrabas básicamente puros soldados veteranos ahí, establecidos. ¿Cuál era la idea de esto? La idea de las colonias romanas era que en caso de que se necesitara ayuda para cualquiera de los lugares más alejados del imperio, de ahí pudieran despacharse destacamentos de soldados con una relativa facilidad. Entonces, ahí vemos que para el Imperio Romano Filipos era una ciudad muy importante, era muy estratégica. Con el paso del tiempo, las colonias romanas se les dieron más privilegios. Los ciudadanos de las colonias romanas no pagaban impuestos, Roma les confería títulos, y era tanto el orgullo, era tanto la sensación de pertenecer a una colonia romana, que cuando tú llegabas a una ciudad de esas, haz de cuenta que te encontrabas en una Roma chiquita. Todas las ceremonias que se hacían en Roma se hacían en las colonias romanas. Los funcionarios que estaban en esas colonias romanas tenían los mismos nombres que tenían los funcionarios romanos. Era prácticamente como estar en una Roma pequeña. Se hablaba la lengua de Roma, se vivían las leyes de Roma. Era un clon de Roma, obviamente un poco más pequeño. Entonces ahí vemos la cultura romana expandiéndose a través de esas colonias romanas. Y Filipos era una de esas colonias. Estaba llena de gente que estaba orgullosa de ser romanos, orgullosa de pertenecer al Imperio Romano. En Hechos 16, nosotros podemos ver el relato de cuando Pablo llegó a la ciudad de Filipos. Se cree que Pablo llegó a Filipos alrededor del año 52 después de Cristo. Habían pasado casi 20 años de la muerte de Cristo, y en esos 20 años Pablo fue convertido, ya había hecho su primer viaje misionero, y en este momento se encontraba en su segundo viaje misionero. Un hombre se le había aparecido en sueños a Pablo, y le había un hombre de Macedonia, y le había dicho: ven y ayúdanos. Y en ese momento Pablo se dirige a Macedonia. Pablo no llegó solo, llegó acompañado de Silas, Timoteo y Lucas. Ese era el equipo misionero que iba a ir a plantar la iglesia en Filipos. Entonces esos 4 hermanos llegaron y se encontraron con que en Filipos no había una sinagoga. Por lo general, Pablo tenía la costumbre de que cuando llegaba a una ciudad iba primero a la sinagoga a anunciar el evangelio a los judíos que se encontraban en esa ciudad. No había una sinagoga, en vez de eso los judíos tenían un pequeño lugar para orar a un lado de un río. Y Pablo va y se dirige ahí. Ahí podemos ver el relato cuando encuentra a Lidia, que muy probablemente Lidia no era en realidad su nombre, sino que más bien era su gentilicio, la mujer de Lidia, la cual fue convertida. Después vemos a Pablo expulsando un espíritu de adivinación de una de las esclavas. Eso causa el enojo de la gente de Filipos. Lo meten a la cárcel, lo azotan, y después se convierte el carcelero después de una poderosa demostración del poder de Dios.
Después los magistrados van, quieren liberar a Pablo. Pablo los obliga a pedir perdón porque estaba prohibido a un ciudadano romano castigarlo sin antes haberlo enjuiciado. Obviamente, conociendo el orgullo de los magistrados de la ciudad por creerse romanos, Pablo apela a eso para que vaya y pidan perdón. Los magistrados van, le piden perdón y le piden de la manera más amable que se vaya de la ciudad. En realidad fue muy poco el tiempo que Pablo estuvo en Filipos durante esa ocasión. Fue un tiempo muy corto y fue un tiempo muy accidentado también. Hubo muchísimas cosas que le sucedieron a Pablo y así en general a todos los hermanos. Durante el tiempo que Pablo estuvo en Filipos, a pesar de que fue poco, se desarrolló un lazo de amistad, un lazo de amor muy grande entre Pablo y la iglesia, entre los filipenses. Pasa el tiempo, Pablo realiza su segundo viaje misionero, realiza su tercer viaje misionero, es encarcelado y es llevado a Roma. En ese lapso pasaron alrededor de 10 años y en el año 62 después de Cristo, ahí es donde Pablo comienza a escribir la carta a los filipenses. Habían pasado 10 años de que fundó la iglesia y se presenta la ocasión para poder escribir esa carta. Pablo escribe la carta muy probablemente cuando estaba prisionero en Roma. A pesar de que Pablo estaba prisionero, él tenía la libertad de poder recibir visitas. Si tú eras amigo de Pablo, tú podías llegar con él, saludarlo, platicar, a lo mejor hacer algunas cosas. Pablo tenía esa libertad mientras no abandonara su casa. Tenía siempre a su lado a un soldado romano, a un pretoriano que siempre estaba al pendiente de él, que no lo soltaba. Mas, sin embargo, Pablo tenía la libertad de poder recibir visitas en ese entonces. Una de esas visitas fue un hermano que se llamaba Epafrodito. Epafrodito era un cristiano muy probablemente originario de Filipos. Si nació ahí no lo sabemos, pero sí procedía de la iglesia de Filipos. Él llegó de Filipos con una ofrenda que la iglesia le había enviado. Cuando la iglesia de Filipos se enteró de que Pablo estaba encerrado, inmediatamente juntaron una ofrenda, se la dieron a Epafrodito y le dijeron: por favor, ve y llévasela a Pablo. Epafrodito la toma, llega con Pablo y le da la ofrenda. Dinero, comida, no sabemos en qué habrá consistido, pero obviamente era una ofrenda destinada para cubrir las necesidades de Pablo. Durante el tiempo que estuvo en Roma, Epafrodito cayó enfermo. Epafrodito no llegó, le dio la ofrenda y se regresó, sino que después de que llegó se quedó un tiempo para ayudar a Pablo. Él estuvo auxiliándolo en el ministerio durante un tiempo, pero después de un tiempo cae enfermo. Y estuvo tan gravemente enfermo que estuvo a punto de morir. Pablo estaba muy angustiado, estaba muy preocupado por la salud de él, pero gracias a Dios Epafrodito se recuperó, y cuando ya se recuperó, Pablo escribe la carta y se la da a Epafrodito y le dice: envíales esta carta de regreso a mis hermanos de Filipos. Pablo estaba preocupado tanto por Epafrodito, porque estaba muy, muy enfermo, como también preocupado por los filipenses, porque pensó: a lo mejor se van a enterar de que Epafrodito estuvo enfermo y no quiero que se angustien. Entonces quiero regresarlo con ellos y les voy a enviar esta carta también para agradecerles. La carta a los filipenses es una carta entre amigos. Es una carta de gratitud por todas las atenciones que la iglesia de Filipos ha tenido para con Pablo. En la carta a los filipenses no vamos a encontrar exposiciones doctrinales sistemáticas, no encontramos reprimendas, no encontramos apelaciones a su autoridad. Hay otras cartas en donde Pablo dice: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, para que sepan que realmente yo soy una autoridad y aquí me tienen que hacer caso. Nada de eso lo encontramos en la carta a los filipenses. Más bien lo único que encontramos son palabras de aliento, palabras de gratitud, palabras de ánimo. Filipenses es una carta muy, muy cálida, en donde nosotros podemos ver hasta qué punto puede crecer una relación de amistad y amor cristianos cuando permitimos que el amor sea quien nos gobierne. Hace poco estaba leyendo un libro cuya tesis era que la fe cristiana tú puedes defenderla de muchas maneras.
allá afuera, fuera del cristianismo, te vas a encontrar con muchísimos tipos de pensamiento, con muchísimas doctrinas. Ese libro en especial del que te platico hablaba acerca del ateísmo, hablaba acerca de las nuevas doctrinas de la nueva era, que tienen influencias de religiones orientales y demás. Y decía que ante ese tipo de pensamientos, ante los ateos, ante otros tipos de religiones, tú puedes defender el cristianismo de muchas maneras. Pero a final de cuentas, la defensa absoluta, la defensa más grande que tú puedes hacer del cristianismo es el amor. El amor cristiano es lo que realmente nos diferencia de todas las demás formas de pensamiento. El ateísmo no tiene un sustento para el amor. Eso no quiere decir que los ateos no amen. O sea, hay muchas personas ateas que pueden ser capaces de ser personas amorosas, pero intelectualmente el ateísmo no tiene una base para sustentar el amor. De la misma manera, todas las religiones orientales que se abocan a buscar desaparecer el ser humano e integrarlo junto con el ente divino, ente supremo que es Dios y que está presente en todas las cosas, tampoco tiene una base intelectual para decir que existe el amor y que se puede fomentar el amor. El amor básicamente fue algo que el cristianismo llegó a introducir al mundo. Es gracias al cristianismo que el mundo conoce lo que es el amor. Y si tú realmente quieres defender el cristianismo ante todas esas formas de pensamiento, hay muchas maneras, hay muchísimas doctrinas que tú puedes apelar para defender el cristianismo, pero lo único que va a defender el cristianismo y la defensa última y la defensa absoluta y la mejor que tú puedes hacer es mostrar amor cristiano. No hay más. El amor cristiano no tiene igual en el mundo religioso, en el mundo filosófico, en el mundo que tú quieras. En este primer bloque de Filipenses que vamos a estudiar, vamos a ver qué es lo que produce el amor cristiano en la vida de la iglesia. ¿Qué es lo que sucede cuando un grupo de hermanos decide reunirse, decide amarse los unos a los otros y deciden sustentar ese amor y hacerlo crecer cada día? Esa respuesta la podemos encontrar en Filipenses capítulo 1, versículos del 1 al 11, que es el bloque que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Qué sucede cuando la iglesia realmente ama? ¿Qué sucede cuando la iglesia toma en serio el mandamiento de amarse los unos a los otros y deciden hacerlo tal y como Cristo lo ha ordenado? Lo primero que pasa y lo primero que sucede es de que tú te gozas al estar pensando constantemente en tus hermanos. Existe gozo al llevar en tu mente a los hermanos. Ese es el punto número 1 de esta clase. ¿Qué es lo que sucede cuando está presente el amor cristiano en un grupo de hermanos? Lo primero que sucede es de que existe gozo al llevar en tu mente a los hermanos. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Dice la Biblia: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos, gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio, en anunciar las buenas nuevas desde el primer día hasta ahora. Pablo comienza su carta enviando saludos e identificándose como siervo de Cristo Jesús. Cuando Pablo estaba escribiendo la carta a los filipenses, Timoteo se encontraba con él. Ahí estaban lado a lado, Timoteo y Pablo escribiendo la carta. Nomás imagínate un poco la escena, entre los dos escribiendo la carta y pensando qué les decimos, cómo les agradecemos. Dios estaba trabajando, inspirando a esos hermanos para que nosotros pudiéramos tener hoy en día la Escritura. La relación entre Timoteo y la iglesia de Filipos, así como la de Pablo, era también muy cercana. Timoteo ayudó en la fundación de la iglesia en Filipos. Durante el tercer viaje misionero de Pablo, Timoteo visitó al menos 2 veces la iglesia de Filipos. Había una relación muy estrecha entre Timoteo y la iglesia de Filipos.
Y por eso Timoteo también estaba interesado en poder expresar un poco de su sentimiento en esa carta. A diferencia de otras cartas, como te decía al principio, no usa su título de apóstol. Hay cartas que comienzan: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Por qué lo hace? Para mostrar sus credenciales, para de alguna manera imponer su autoridad. Porque tal vez había problemas doctrinales, había falsas enseñanzas que se estaban introduciendo en esas iglesias, y Pablo apelaba a su autoridad para refutar esas enseñanzas y enseñar lo que era correcto. Aquí no vemos eso. Aquí lo que vemos es de que se identifica solamente como un siervo de Cristo. La ocasión de la carta no amerita a que defienda su apostolado, sino que usa un término un poco más amigable. Pablo envía en el versículo 1, saludos a todos los santos, todos, dando a entender que todos los miembros de la iglesia son santos, que no hay nadie que forme parte de la iglesia de Cristo que no sea santo. En una ocasión hablábamos de que la religión católica ha distorsionado y ha malentendido lo que es el concepto de la santidad. Cuando pensamos en un santo, la mayoría de las personas pensamos en una persona excepcionalmente buena, que jamás cometió errores en su vida, que siempre hizo lo bueno, y que ahora que murió podemos apelar a él para que interceda por Dios, ante Dios por nosotros, para nosotros poder recibir algún milagro de parte de Dios. Y ese papel de intercesor está solamente reservado para personas excepcionalmente buenas. Obviamente, eso deja la santidad fuera del alcance de la mayoría de nosotros los mortales. Jamás nosotros aspiraríamos a ser santos. Mas, sin embargo, nosotros vemos que cuando Pablo habla a la iglesia de Filipos, habla a los santos en Cristo Jesús, refiriéndose a toda la iglesia. Y no dudo que en la iglesia de Filipos había gente que estaba a lo mejor teniendo dificultades para llevar un estilo de vida puro, un estilo de vida recto. Sin duda había personas débiles, había hermanos débiles en la iglesia de Filipos, como en todos lados los vas a encontrar. La santidad no es algo que tú adquieres por lo que tú eres capaz de hacer. La santidad es algo que Dios te da. Tú llegas a ser un santo, llegas a ser una santa por lo que Dios hace en tu vida. Dios te tomó y decidió separarte para un trabajo especial. Tú tienes un propósito especial en tu vida y Dios te ha separado para ello. Eso te hace un santo, te hace una santa. Obviamente, como personas santas que somos, tenemos que llevar un estilo de vida conforme a la santidad que hemos sido llamados. Puesto que tú eres santo, tú tienes que llevar un estilo de vida santo, y no es al revés. El estilo de vida no es lo que te hace santo, sino el llamado que Dios te ha hecho para venir a servirle. Los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, todos aquí somos santos, y yo quiero que tú salgas de aquí con esa idea. No creyéndote un santo y que ya vas a tener aquí tu aureola, no. Yo soy santo porque he sido separado para una misión especial. He sido apartado para un propósito que Dios tiene para mí. Y puesto que yo he sido apartado, yo tengo que vivir como alguien que ha sido apartado. Es primero lo que Dios hace en ti, y después llevar la vida que Dios te pide conforme al llamado que Dios te ha hecho. Dentro de su saludo, Pablo incluye a los obispos y diáconos. La palabra obispo es una traducción de la palabra griega episcopos. Un episcopo básicamente es un supervisor, un guardián, un inspector, alguien que está a cargo de algo, alguien que está atento a algo. En la iglesia del primer siglo, un obispo era básicamente una persona encargada de cuidar a la iglesia. Era un líder que se encargaba de que la doctrina estuviera sana, de que la iglesia estuviera sana, de que la iglesia estuviera caminando conforme Dios conforme iba creciendo la iglesia, que básicamente la iglesia estuviera bien. Eso era lo que hacían los obispos. Obviamente, ya con el paso del tiempo y con la introducción ya de las ideas católicas, ya se definió un obispo como el encargado de una diócesis ya mucho más grande, que tenía a su cargo varias comunidades, pero eso ya fue, digamos, una desviación de la idea original de lo que es un obispo. En la iglesia del primer siglo, un obispo era básicamente un pastor que se encargaba de cuidar a las ovejas, que se encargaba de guiarlas, que se encargaba de alimentarlas.
Y también manda sus saludos a los diáconos. El diácono es un título que se da a las personas que sirven, que están encargadas de algún tipo de ministerio. Pues nosotros podemos ver el ejemplo de Hechos 6, en donde fueron nombrados los primeros diáconos que tenían como misión cerciorarse de que la ayuda a las viudas se fuera distribuyendo de manera adecuada. Esos primeros hermanos que hicieron ese papel específico son diáconos, y así como ellos, hermanos que sirven en diferentes áreas dentro de la iglesia, son considerados diáconos. En los siguientes versículos vemos cómo Pablo expresaba el gozo de tener hermanos como los de Filipos. Si había algo que le causaba alegría a Pablo, es acordarse de la iglesia de Filipos. Era algo que le producía muchísimo gozo. ¿Qué sucede cuando hay gozo en el corazón de un hermano por otro hermano? ¿Qué sucede cuando se despierta eso? Primero que nada, les desea lo mejor. En el versículo 2, aquí podemos ver que dice: gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí Pablo les desea dos cosas. La primera de ellas, les desea gracia, que literalmente significa tener el favor de. Cuando alguien te desea gracia, es básicamente como decirle: deseo que te vaya bien, ojalá y te vaya bien. Era una expresión de que en todo lo que hagas, que encuentres el favor necesario de parte de Dios para que todo lo que hagas te vaya bien. Además de gracia, también les deseaba paz. En una ocasión hablamos acerca de la paz en Efesios, porque Pablo hace un saludo similar. La paz no significa ausencia de problemas, no significa que no tengas problemas y que todo en tu vida vaya suavecito, color de rosa. Eso no es la paz a la que Pablo se refiere, sino un estado de paz interna. Que tengas la serenidad y la paz en tu interior, para que, sin importar cuáles son los conflictos que vengan, que tú puedas enfrentarlos con confianza y con seguridad. Esa paz es mucho más importante que la paz externa, porque la paz externa, tú no tienes idea de cuán fuerte eres, pero cuando tú estás lleno de paz interna, ahí tú te vas a sorprender de la fortaleza que Dios puede poner en ti al enfrentar obstáculos que a lo mejor jamás pensaste que tú podías enfrentar. Y Pablo deseaba para ellos tanto gracia para que les vaya bien en todo lo que emprendieran, como la paz para poder enfrentar cualquier reto que se viniera enfrente. Además, cuando hay gozo en el corazón, también das gracias por tus hermanos. En el versículo 3 dice Pablo que doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pablo, cada vez que se acordaba de los hermanos, daba gracias a Dios. La amistad que los unía era algo tan precioso, era algo tan valioso para Pablo, que lo único que podía hacer Pablo era arrodillarse y darle gracias a Dios. Cuando tú le das gracias a Dios por algo, por lo general das gracias a Dios por las cosas que son valiosas para tu vida. Das gracias a Dios por tus hijos si los tienes, das gracias a Dios por tu esposa si la tienes, das gracias a Dios por algunos bienes materiales que para ti son importantes. Pablo daba gracias a Dios por los hermanos de Filipos. Imagínate cuán importante eran para la vida de Pablo. ¿Cuántas amistades tienes así, que son realmente objetos preciosos para ti? ¿Cuántas amistades tienes que tú das gracias por ellas? ¿Por quién diste gracias el día de hoy? ¿Por qué amigo diste gracias el día de hoy? No dudo que diste gracias por tu familia. No dudo que diste gracias por tus hijos. No dudo que diste gracias por tus padres. ¿Por qué hermano diste gracias el día de hoy? Tienes hermanos que son amigos por los cuales tú das gracias. Dices: gracias Dios porque tengo este amigo en la iglesia. Gracias porque fulanito de tal, mi hermano es mi amigo, y la amistad yo la aprecio realmente como un tesoro. Observa el ejemplo de Pablo. Y dice: cada vez que me acuerdo de ustedes, yo doy gracias porque su amistad es extremadamente valiosa para mí. Algo que nos pasa muy seguido, y sobre todo a los líderes, es que muchas veces oramos por las necesidades de los hermanos. Oramos porque cambien, oramos porque les vaya bien, oramos porque ya no peque, oramos porque ya no sea tan rebelde, y oramos por muchas cosas. Pero rara vez damos gracias por ellos. No damos gracias por ellos. Pablo daba gracias por todos, aún por el débil, aún por el rebelde.
aún por el hermano más espiritual. Pablo daba gracias por todos, porque a todos los amaba, a todos los veía como una posesión valiosa para su corazón. Cuando yo vi esto en Pablo, y te digo de mi ejemplo, yo personalmente es algo que he tratado de cambiar. No orar solamente por el ministerio en general, sino realmente dar gracias por mis amigos, dar gracias por mis amigos en la iglesia, por mis hermanos, darle gracias porque tengo el privilegio de conocerlos, porque tengo el privilegio de trabajar hombro con ellos. Las amistades en la iglesia son algo valioso. Y si no, pregúntale a Pablo. Observa cómo los trataba, observa cómo daba gracias por ellos. Eran su posesión valiosa. Y cada que se acordaba de ellos era una ocasión para darle gracias a Dios. Algo que también ocurre cuando hay gozo en tu corazón por los hermanos es de que oras por ellos. En el versículo 4 dice Pablo: pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes. En el versículo 4 Pablo menciona que además de dar gracias, constantemente pide por ellos en cada una de sus oraciones. Cuando Pablo ora por ellos, dice que lo hace con gozo, lo hace con alegría. No se siente obligado, no se siente forzado, no le cuesta hacerlo. Al contrario, para él es un gozo orar por ellos. Para él es un gozo pedir por el débil, para él es un gozo pedir por el rebelde, para él es un gozo pedir por toda la iglesia para que vaya creciendo. ¿Cuántas veces nos dicen, ora por mí? Ah, sí, claro que sí. Y se nos olvida, o lo dejamos para después. Algo que tenemos que reconocer es de que a veces somos muy negligentes en eso. O sea, constantemente escuchamos peticiones de oración y te confieso, a mí me ha pasado. A mí me pasa. Y no creo ser el único, la verdad. O sea, yo creo que a muchos nos pasa de que, ora por mí, por favor. No, sí, claro que sí. Y a veces estás tan perdido en otras cosas, en tus necesidades, orando por tu trabajo, orando por tu familia, orando por tu hijo, que es un rebelde, y que se nos olvida orar por el hermano. Y cuando nos acordamos, tengo que orar por él, y a veces hasta reaccionas como si fuera de manera obligada. Cuando oremos por nuestros hermanos, hagámoslos con gozo, hagámoslo con alegría, que no nos cueste. Si se te olvida, apúntalo, lleva un diario de oración, apunta todo lo que estás orando todos los días, apunta tu progreso en la oración, qué cosas ha contestado Dios, qué cosas tú tienes fe de que Dios va a contestar, pero hagámoslo con gozo. Cuando hay gozo en el corazón por los hermanos, otra cosa que sucede es de que se ayudan en la batalla. Pablo recuerda en el versículo 5 cómo los filipenses ayudaron a Pablo en la misión. Dice, por su participación en el evangelio desde el primer día hasta ahora. La iglesia de Filipos constantemente enviaba ofrendas a Pablo en donde quiera que estuviera. Si Pablo estaba en Corinto, órale, ahí va una ofrenda. Si Pablo estaba en Roma, órale, ahí va una ofrenda. Si Pablo estaba en tal lugar, órale, ahí va una ofrenda. Para cubrir sus necesidades, para que él pudiera seguir anunciando el evangelio con toda libertad. La iglesia de Filipos constantemente enviaba a Pablo ofrendas y ayuda económica, para que así Pablo pudiera continuar dando testimonio de Cristo. Y no solamente era un apoyo económico, sino que también la iglesia estaba al pendiente de Pablo para cualquier cosa que le hiciera falta. ¿Te hace falta apoyo? Ahí te va un hermano, ahí te va Epafrodito. Aprovéchalo, que él está ahí para servirte, él está ahí para ayudarte. Realmente Pablo se sentía apoyado por los filipenses. ¿No es increíble cuando en un momento de necesidad tienes atrás un grupo de hermanos que están dispuestos a ayudarte en lo que haga falta? Yo creo que es un gozo que todos en algún momento dado lo vamos a experimentar. Y cuando tú estés en una necesidad, qué maravilloso sería que hermanos estuvieran como la iglesia de Filipos. ¿Qué te hace falta? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te está yendo? ¿No sería maravilloso que entre todos fuéramos así? ¿No sería una gran muestra de amor y un gran testimonio para el mundo que ese ambiente se respirara aquí en la iglesia? Sin duda sería así. Y sin duda sería algo que hablaría bien del cristianismo allá afuera. El amor es lo que hace la diferencia. Eso es a final de cuentas una familia. Eso es lo que hace la familia. Cuando estás en problemas, la familia es la primera en ayudarte.
La familia es la primera en rescatarte, en echarte la mano. Eso es lo que todos nosotros debemos aspirar a hacer. Todos deberíamos sentirnos igual que Pablo, llenos de gozo porque tenemos atrás una familia unida que está dispuesta a ayudarnos. Una familia unida que está dispuesta a echarnos la mano en lo que haga falta. A lo mejor tú pasaste por un momento difícil en alguna ocasión y no hubo hermanos ahí para ayudarte. Ha sucedido. Hay otros casos en donde yo he visto la bondad de los hermanos desbordarse en ayuda hacia otros, pero por desgracia también ha ocurrido lo contrario. Y a lo mejor tú te sentiste abandonado, te sentiste solo en esos momentos. Si ese ha sido tu caso, ve con Dios y sana tu corazón. Acércate a un hermano y abre tu corazón y dile cómo te sientes y busca sanidad. Y cuando alguien esté en problemas, tú sé el primero en acercarte y di, ¿en qué te ayudo? ¿Cómo puedo servirte? No permitas que ese cáncer te vaya carcomiendo el corazón, porque entonces te vas a unir más a los que son parte del problema y no a los que son parte de la solución. Si en algún momento dado tú pasaste por ese trance, busca a Dios para que te sane, y una vez que ya estés sano, sé el primero en ofrecer ayuda a los demás. Recuerda que la iglesia no somos una colección de santos. A lo mejor tú sentiste el efecto del pecado de otros en tu vida. Somos un hospital de pecadores que estamos en rehabilitación. Y como tal, vamos a estar fallando constantemente. Y a lo mejor tú te sentiste fallado en alguna ocasión. Si es así, perdona, busca sanidad y muestra el camino para que otros también puedan arrepentirse, puedan cambiar y podamos sanar todos. Punto número 2. ¿Qué es lo que sucede cuando el amor verdaderamente se vive en la iglesia? Punto número 2, existe solidaridad entre los hermanos. Versículo 6. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque lo llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. En el versículo 6, Pablo quiere hacer sentir seguros a los filipenses. Quiere que ellos sientan seguridad. ¿Seguros de qué? De que cuentan con el apoyo de Cristo para la obra que ellos están haciendo. Cuando en el versículo 6 habla de que el que comenzó en ustedes la buena obra, Pablo se refiere al apoyo que ha recibido de parte de la iglesia. O sea, todos esos apoyos que Filipos ha estado enviando a Pablo, esas ofrendas, esas muestras de apoyo, esas muestras de cariño, a eso se refiere con la buena obra. Y algo que les dice Pablo es de que esa capacidad de servir, esa capacidad que los filipenses tienen de dar, Cristo la va a perfeccionar hasta el día en que Él regrese. Cuando alguien tiene el deseo de servir a Dios, cuando alguien realmente tiene el corazón para agradar a Dios, tiene el corazón para adorarlo en espíritu y en verdad, es Dios mismo quien capacita a ese cristiano y es Dios mismo quien lo lleva a su pleno desarrollo. Y eso es un desarrollo que nunca termina. Dice el versículo 6 que la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Cuál es ese día? El día en que Cristo regrese. El día del juicio final. Obviamente pues eso no sabemos cuándo va a ser. A lo mejor vamos a estar vivos, a lo mejor no. Pero si no es así, obviamente quiere decir que es un desarrollo que nunca va a terminar. Jamás vamos a estar completamente listos en el sentido de alcanzar la perfección plena, absoluta.
Nunca lo vamos a estar. Siempre va a haber algo que cambiar, siempre va a haber algo que mejorar, siempre va a haber algo que perfeccionar. Y yo te animo a que no te quedes estancado. Perfecciona el servicio que tú prestas a la iglesia, perfecciona el servicio que tú prestas a Dios, capacítate, entrénate, deja que Dios te agarre, te tome, te moldee y que sea Él quien te haga llegar a tu pleno desarrollo. Pablo les decía a los filipenses que esa perfección va a durar hasta que regrese Cristo. Hasta que regrese Cristo vamos a estar sirviendo. Entonces siempre vamos a estar requiriendo ser renovados, siempre vamos a estar requiriendo desarrollarnos en nuestro servicio. ¿Por qué estaba Pablo tan seguro de eso? ¿Por qué estaba tan seguro Pablo de que los filipenses, Cristo mismo los iba a perfeccionar? Esa seguridad venía del recuerdo de cómo han sido los filipenses. En el versículo 7, Pablo menciona que los lleva en el corazón porque se han solidarizado con él en el trabajo que hace para Cristo. Tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación, son participantes conmigo de la gracia, dice el versículo. Esa solidaridad se ha mostrado tanto en los buenos momentos, al anunciar el mensaje, al defender el evangelio, cuando la iglesia mandaba ofrendas, como también en los momentos de dificultad. O sea, en los momentos en donde Pablo ha sentido más dificultad, como cuando estaba encarcelado, aún en esos momentos él sentía el amor y el apoyo de la iglesia de Filipos. En ambas ocasiones, tanto en los buenos momentos como en los malos momentos, la gracia de Dios ha sido derramada sobre Pablo. O sea, Pablo encontró fuerzas, salió adelante, Dios lo siguió utilizando. En esos momentos Pablo experimentó la gracia de Dios. Pero esa gracia no la experimentó solo, sino que dice el versículo 7 que también la iglesia de Filipos participó de esa misma gracia. La verdadera solidaridad se muestra en los momentos más duros que nosotros podemos pasar. Es en los momentos más difíciles cuando nosotros necesitamos estar más solidarios y más unidos unos con otros. Cuando tú participas de los sufrimientos de un hermano, también participas de la gracia que en ese momento Dios derrama sobre aquel que tiene necesidad. Cuando tú te acercas con un hermano y le dices, tu sufrimiento es mi sufrimiento, tu necesidad es mi necesidad, en ese momento ambos son capaces de experimentar la gracia de Dios que se derrama en esos momentos. Los filipenses decidieron unirse con Pablo y el resultado fue que, al igual que Pablo, ellos también experimentaron la gracia de Dios. En el versículo 8, Pablo pone a Dios como testigo de cuánto los extraña y de cuánto realmente los ama. Los momentos difíciles crean verdadera amistad y verdadera unidad. Cuando somos amigos solamente en los momentos buenos, esas amistades que solamente comparten los momentos alegres, los momentos bonitos, los convivios, las fiestas, los ratos de esparcimiento, son amistades que no digo que sean superficiales, pero que tienen lazos de unión muy débiles. Es solamente en los momentos de dificultad cuando esos lazos son puestos a prueba y son fortalecidos. Si realmente somos hermanos y si realmente somos amigos, es en esos momentos cuando esos lazos se van a solidificar y realmente van a crear una unión que es capaz de soportar el paso del tiempo, que es capaz de soportar cualquier adversidad por más fuerte que sea. Cuando amistades comparten trabajo duro y momentos difíciles, nace un amor como el que sentía Pablo en el versículo 8. Los añoro con todo el entrañable amor de Cristo Jesús. Así llegas a sentirte de tus hermanos, de tus amigos, cuando comparten esos momentos difíciles. ¿Qué otra cosa ocurre? Cuando permitimos que el amor permee la iglesia, cuando permitimos que el amor se muestre en la iglesia. Punto número 3. Deseas lo mejor para tus hermanos. Versículo 9. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor,
para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. En una ocasión, cuando estudiábamos Efesios, hablábamos de que las oraciones sinceras son un reflejo de lo que realmente desea el alma. Quiero que recuerdes un momento en tu vida en donde sentiste desesperación, donde estabas desesperado. Las oraciones que tú dijiste en ese momento de tu vida, yo te aseguro que fueron las más sinceras que jamás has dicho. ¿Por qué? Porque ese es el corazón de la oración. El corazón de la oración es un corazón desesperado. O sea, las oraciones que tú dices en los momentos de desesperación son un reflejo fiel de qué es lo que tu alma desea. ¿Qué es lo que había en el corazón de Pablo? ¿Qué había en el corazón de Pablo que lo llevaba a orar a los hermanos? ¿Qué era lo que quería Pablo en oración? ¿Qué era lo que le pedía a Dios? El versículo 9 nos dice: esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más. Pablo oraba para que los hermanos tuvieran amor en abundancia. Los hermanos de Filipos ya eran amorosos. Se preocupaban por Pablo, le enviaban ofrendas, estaban al pendiente de él, lo amaban. Pero Pablo no se conforma. Él anhela que su amor siga creciendo con el paso del tiempo, que cada día fueran más amorosos. La realidad, hermanos, es de que nunca vamos a terminar de amar lo suficiente. Nunca vamos a ser lo suficientemente amorosos con nuestro prójimo, con nuestro hermano. Siempre va a haber una oportunidad de amar más. Siempre va a haber oportunidad de crecer en nuestro amor. ¿Qué otra cosa pedía? Que ese amor esté basado en el conocimiento. Dice el versículo 9, que abunde aún más y más en conocimiento verdadero. No solamente se trata de ser sentimentales. Ay, hermano, te amo, hermano. No se trata de sentimentalismos. Se trata de que ese amor debe de nacer de un conocimiento de las cosas divinas. A medida que tú conoces a Dios, a medida que tú conoces su palabra, a medida que tú conoces sus decretos, que tú conoces su personalidad, que tú conoces el corazón de Dios, eso va a ser el cimiento para el amor que tú vas a brindar a las demás personas. No tiene que ser un amor sentimental o un amor basado en otras cosas. Es un amor basado en el conocimiento verdadero de Dios. Por eso insisto, esfuérzate en conocer a Dios. Estudia fuertemente su palabra. Ámala. Escudriñala. Trata de obtener de ahí lo más que puedas de carne espiritual. El conocer a Dios jamás se va a terminar. Siempre va a haber oportunidad para conocer más a Dios, y ese conocimiento te va a dar el cimiento para que tú seas una persona amorosa, alguien que ame a los demás hermanos. ¿Qué otra cosa pedía Pablo por los filipenses? Que ese amor fuera juicioso. Dice el versículo 9 que abunde en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. El amor a Cristo debe conducirnos a aprender a distinguir entre lo bueno y lo malo. Si yo amo cada vez más a Dios, yo tengo que ser juicioso. Tengo que aprender a discernir las cosas buenas y malas. El ser juicioso te da sabiduría a tu vida, y la sabiduría te mantiene alejado de muchos problemas. Entonces, algo que Pablo quería para los hermanos de Filipos era que crecieran en su amor, que crecieran en su conocimiento de Dios y que crecieran también en su juicio, para que así fueran personas que explayaran el amor realmente. ¿Cuál es la consecuencia del crecimiento en amor? Si yo crezco en amor, si yo crezco en el conocimiento de las cosas divinas, ¿cuál va a ser la consecuencia? El versículo 10 dice que ese amor siempre te va a llevar a escoger lo mejor, a estar listos en el día de Cristo. Una persona que verdaderamente ama a Cristo, que verdaderamente lo ama con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, va a ser lo suficientemente sabio para saber qué es lo que le conviene. Y siempre va a escoger todo aquello que sabe que a Dios le complace.
Hace algunas semanas tuve la oportunidad de escuchar una prédica de un hermano, del líder de la iglesia de Sacramento, California. Y en esa prédica el hermano decía que ahorita el mundo nos tiene hipnotizados. La gente vive hipnotizada por todas las cosas que les ofrece el mundo. El materialismo roba nuestra atención. El deseo de cubrir, de tener nuestras emociones cubiertas, nuestras sensaciones saciadas, nos roba nuestra atención. El deseo de encontrar una felicidad terrenal nos roba nuestra atención. Estamos hipnotizados. Satanás tiene hipnotizado a todo el mundo. Y cuando tú tienes la mirada puesta allá en otro lado, en el infinito, no te das cuenta de que hay otras cosas más prioritarias y más importantes que son las que Dios quiere que escojamos. ¿Qué puedo hacer para vencer esa tentación de poner mi mirada en las cosas de este mundo? En ir tras lo material, en ir tras la fama, en ir tras hacerme de un nombre. ¿Cómo puedo protegerme de eso? Crece en amor. Crece en el conocimiento de Dios. Crece en tu juicio. Cuando tú crezcas, como dice el versículo 10, aprenderás siempre a escoger lo mejor. Sabes que están estas distracciones, pero tú vas a tener el juicio suficiente para decir, esto no me conviene. Lo que me conviene es esto de acá, porque eso es lo que me lleva a Cristo. Y esto es lo que un día me va a hacer que yo pueda convivir con Cristo eternamente. Pablo anhela preparar a los hermanos filipenses para el día en el cual tengan que presentarse ante Cristo. Pablo hace varias referencias en este bloque a la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo quiere que estén listos para ese momento. Pablo quiere que estén preparados a ese momento. Quiere presentar a la iglesia de Filipos pura, inmaculada, sin pecado. Lista para ese momento en el cual podemos recibir la vida eterna. Cuando una persona tiene ese amor juicioso, cuando una persona tiene ese amor basado en conocimiento, el resultado, como dice el versículo 11, es que tienes una vida llena del fruto de justicia. Todos conocemos los frutos del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Todos esos frutos llegan a raíz de una relación con el Espíritu. Cuando tú tienes una relación cercana con el Espíritu Santo, el Espíritu va a estar desarrollando esos frutos. Si tú llevas una vida de amor, de un amor basado en el conocimiento de Dios, un día vas a cosechar ese fruto. Y ese fruto va a ser, como dice el versículo 11, que le demos gloria y alabanza a Dios. Para eso fue creado el ser humano, para darle gloria a Dios. La semana pasada, en nuestra charla bíblica, hablábamos acerca de por qué Dios creó el universo, por qué Dios creó las cosas, qué fue lo que motivó a Dios crear todo lo que hay a nuestro alrededor. ¿Acaso Dios estaba aburrido, no tenía nada que hacer? No tengo nada que hacer, déjame crear el universo. No tengo nada que hacer, déjame crear el mundo. No tengo nada que hacer, déjame crear a Alex a ver cómo me sale, ¿no? No fue porque estuviera aburrido. Dios nos creó para darle honor y gloria. Para eso creó el universo. Dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando tú ves el universo, tú ves reflejada ahí la gloria de Dios. Cuando una persona vive una vida llena del fruto del Espíritu, es una persona que está cumpliendo con su propósito para el cual fue creado: darle gloria a Dios, darle honor y alabanza a Dios. Permite que el amor divino haga nacer en nosotros el fruto del Espíritu, que haga nacer en ti el fruto del Espíritu. Y de esa manera tú estarás cumpliendo el propósito para el cual fuiste creado. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Aprendimos qué es lo que produce el amor cristiano. El amor cristiano no tiene igual en el mundo de las religiones. Cristo vino a introducir lo que es el verdadero amor. Y cuando el verdadero amor está presente en la iglesia, hay gozo al llevar en tu mente a los hermanos, oras por ellos, das gracias por ellos, existe solidaridad entre los hermanos,
te unes con ellos. Esos momentos difíciles que a veces pasan son los que crean los verdaderos lazos de amistad, y eres capaz de expresarte como Pablo: los añoro con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y deseas lo mejor para tus hermanos, buscas lo mejor para ellos, peleas porque ellos tengan lo mejor, que es estar al lado de Dios. Lo que vamos a hacer ahorita es de que vamos a separarnos por charlas. Vamos a pasar un tiempo de discipulado, a comentar qué fue lo que aprendimos de la clase el día de hoy. Pero antes de hacerlo, acompáñame por favor a hacer una oración. Señor, yo quiero darte muchísimas gracias, Padre. Quiero darte gracias por tu amor, por tus bendiciones. Quiero darte muchas gracias por tu palabra, Señor, porque cada vez que acudimos a ella nos nutrimos. Nuestra alma se ve nutrida, nuestra mente se ve nutrida. Nos muestras cuáles son los pasos que debemos de seguir para caminar a tu lado, Señor. Yo quiero darte muchas gracias por el ejemplo de amor que Cristo ha sido para nosotros. Cristo vino a mostrar lo que es el verdadero amor, para que nosotros lo imitemos y que nosotros también amemos como Él amó. Yo te pido, por favor, Padre, que tu iglesia, Señor, sea un lugar en donde se respire el amor, en donde se sienta, en donde se pueda tocar el amor. Que entre nosotros haya el gozo de conocernos, el gozo de hacer amistades. Que entre nosotros nos solidaricemos, Señor, en los momentos difíciles. Que entre nosotros nos deseemos lo mejor los unos para los otros. Y que podamos ser un testimonio vivo de que realmente tú existes porque nos amamos, Dios. A final de cuentas, eso es lo que nos va a distinguir como discípulos tuyos. El amor con el que nos conduzcamos unos a otros, Señor. Enséñanos, por favor, a amar a nuestro prójimo, a nuestro hermano, y que seamos capaces de tener ese amor que Pablo tenía hacia nuestros hermanos de Filipos. Pablo añoraba estar con ellos, daba gracias por ellos. Para él, los hermanos de Filipos eran un tesoro invaluable, algo que realmente atesoraba en el fondo de su alma. Ayúdanos, por favor, a sentirnos así de los hermanos, a sentirnos así de nuestros amigos aquí en la iglesia. Gracias por tu amor, Señor, y por tu ejemplo, por tu guía. Y es a través del nombre de Jesús que te pido todo esto, Padre. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga.